Tu opinión, tus ideas, tu voz. Tú marcas el pulso en estas elecciones. En este espacio, la ciudadanía tiene la última palabra. Pulso electoral. Continuamos, amigos televidentes de Pulso Electoral, y en este tercer bloque contamos con la presencia de los siguientes ciudadanos. Francisco Merino, asesor legal en temas de minería, doctor en jurisprudencia, exalcalde del Cantón Centinela del Cóndor y fue candidato a diputado. Jorge Carrión, minero del sector Chinapinza, en la frontera con Perú, y James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, exdirigente de la Federación Nacional de Mineros del Ecuador, miembro del directorio de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, minero con experiencia de 30 años. En este bloque, como se habrán podido dar cuenta, amigos televidentes, vamos a tratar sobre el tema de la minería. Pero antes de comenzar a analizar este tema, veamos qué proponen los 4 candidatos a la prefectura de Zamora. Cosa que tiene que hacerse es legalizar a los mineros artesanales. ¿Por qué no se ha legalizado hasta ahora? No olvidemos que la ley de minas está vigente desde el inicio del año 2009 y estamos en el 2014. Y se viene ofreciendo legalizar. No se ha hecho porque los asentamientos mineros, Nambija, Chinapinza, están sobre las concesiones mineras. Recuperemos esas áreas, ¿sí? Y entreguemos al pueblo. Una vez de que estén legalizados, nosotros podríamos entrar con mucha fuerza para ayudarles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo ambiental. Necesitamos de que cese la persecución al pequeño minero, cese la persecución, haya una efectiva acción para la producción minera por parte de Arcón, de la Subsecretaría de Medio Ambiente, de todos estos entes que se han convertido en entes, instituciones inquisidoras. La economía de Zamora Chinchipe ha bajado a los grados alarmantes. Hay que hacer una verdadera gestión integradora que le permita al hombre convivir con la naturaleza, generar el desarrollo equilibrado, generar un ecosistema totalmente compatible con la actividad del hombre. Sí es posible, la técnica, el conocimiento, la experticia de profesionales ecuatorianos y con el apoyo inclusive de expertos internacionales. Estas son entonces las propuestas de los 4 candidatos a la prefectura de Zamora Chinchipe. Bueno, y comienzo con Francisco Merino. Francisco, tu opinión sobre las propuestas de los candidatos. Bueno, gracias. En primer lugar, un saludo y luego de ello resaltar que el verdadero protagonista de la legalización de los mineros artesanales es el economista Rafael Correa. A través de la ley de minería, a través de la Subsecretaría de Minas, comenzó a legalizarse, porque con la nueva ley de minería se constó ya en la parte legal los mineros artesanales, los pequeños mineros. Entonces fue una pauta, porque más antes solo se decía los mineros ilegales. Ese es el tema. Pero si ilegal. Entonces están legalizados o ya comenzó a legalizarse, ¿por qué se habla entonces de persecución y por qué se habla entonces de la necesidad de legalizarlos? Bueno, el asunto si es que ya hay una ley. Hay una ley, pero no ha terminado el proceso de legalización. Hablamos de específicamente los asentamientos mineros en áreas concesionadas. El caso de Chinapinza, La Pangui, La Herradura, Nambija, es donde hubo un censo minero el 2010, y desde ahí hasta acá no se ha logrado legalizarlos. Entonces esa es una situación muy puntual que el gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Minas, tiene que ya hacerlo. El doctor Jorge Eduardo Calvas, en su momento, cuando fue subsecretario, él ya dejó emitiendo la resolución de rebeldía de las concesionarias. Entonces, que quedaba el siguiente paso, simplemente que el nuevo funcionario que fue, simplemente entregue los permisos de excepción. Gracias, y arreglado. Francisco. Entonces voy donde Jorge. Jorge, entonces este proceso de legalización está lento. Sí, yo creo que la facultad que nos ha dado la Constitución al reconocer que el Estado es el único propietario del subsuelo ha transmitido a la ley orgánica de minería, donde ya se reconoce realmente a quién hace minería artesanal, porque prácticamente los gobiernos anteriores realmente entregaban a través de un mapa desde la capital a gente que no hacía minería. Entonces se reguló esto con el mandato 8, se reguló de que esas concesiones donde no había actividad minera
realmente eran archivadas. ¿Pero qué Es pasa ahí, de que vaya lento el proceso? realmente yo creo una de las causas necesarias es de que no se han puesto titulares en las instituciones de acá. Tenemos un viceministerio, tenemos una secretaría, tenemos el ACON. Ha habido cierta transición en los cargos. Entonces los temas y los procesos vuelven a Y cero. en eso está fallando el gobierno, en no titularizar en los cargos a las autoridades que puedan ejercer una verdadera acción ágil, oportuna y eficaz. Sí, yo creo que falta un poco de celeridad en los procesos para poder llegar a la legalización. Todos estamos conscientes que hacemos minería en el sector y que el 80 o 90% directa e indirectamente vive y subsiste la la mina artesanal en la provincia, y queremos de que los procesos lleguen a su culminación. Ok, ahora pero voy donde James, tú eres presidente de la Cámara de Minería de Zamora, James, pero el tema es, ¿se confunde la minería artesanal con la minería ilegal? Y la siguiente pregunta es, ¿la minería artesanal es contaminante? Tenemos que entender que nosotros como un país minero llevamos 50 años a raíz de que Sadco en Portobelo comenzó a explotar. Nosotros no tenemos una experiencia minera, nos hemos hecho mineros por la necesidad del trabajo, por buscar fuentes de trabajo para mantener nuestras familias, nos hemos hecho mineros. Pero de ahí tenemos que acatar todo lo que establece la ley. Y dentro de este proceso de la regularización, que en áreas concesionadas no se ha topado todavía uno en la provincia de Zamora Chinchipe, y es el talón de Aquiles, y que somos perseguidos porque para una vez que somos regularizados nos emite las Fuerzas Armadas un permiso para el uso de explosivos y el ARCH un permiso para el control, para el consumo del combustible. Si no tenemos esos permisos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional nos persigue. Y si no tenemos el permiso de combustible, nos persigue. Pero James, te paro ahí para una precisión, pero tú no estás de acuerdo entonces que sean las Fuerzas Armadas las que emitan esos permisos del uso de explosivos. Estoy de acuerdo que deben de ser ellos. Y ellos deben está ser. La persecución. La situación está en que nosotros estamos en el proceso de regularización, como lo mandó la Ley de Minería del 2009 y las reformas a la Ley de Minería como política nacional. El gobierno dice en la sexta transitoria de esta ley, dice que se regularizará. Pero ya han pasado los 180 días, Carlos, y ciudadanía, y hasta el día de hoy no hay un minero regularizado en áreas concesionadas. Peor, existe mineros que se encuentran en áreas de litispendencia, es decir, que el concesionario o el Estado apeló una área y hay más de 200 sociedades mineras que todavía no tienen un lugar legalmente para trabajar. Gracias, James. Francisco, vuelvo contigo, pero a ver, el tema de minería evidentemente abre un gran potencial de desarrollo, no solamente para el país, sino también para la zona, para Zamora Chinchipe, es decir, porque las regalías van a ser invertidas en Zamora Chinchipe. Ahora, el tema es el siguiente, esto hay que hacerlo con un desarrollo equilibrado, como se mencionó, es decir, ¿cómo, de acuerdo a lo que proponen los distintos candidatos, se puede establecer ese desarrollo equilibrado, ese desarrollo sustentable, que se cuide el medio ambiente, que no se rompa el ecosistema? Obviamente se puede, con todo se puede hacerlo. El asunto es que en el 13 de julio creo que se emite un registro, el segundo suplemento del registro oficial, en su tercera transitoria nos habla de la no contaminación del mercurio, que nos da el plazo de 2 años. Pero lastimosamente hasta aquí no ha habido un curso de capacitación de qué vamos a hacer, cómo vamos a recuperar el oro, qué plantas tenemos que utilizar. Entonces ahí un poquito hay un retraso en parte del Ministerio del Ambiente, específicamente el Ministerio del Ambiente, en que dé el asesoramiento técnico a los mineros para esta situación. Gracias, Francisco. Voy donde Jorge. Jorge, pero estamos hablando desde el punto de vista de lo que necesita hacer el gobierno central. Ahora, ¿cómo articular con la prefectura a efectos de que ellos también puedan aportar a este tema? Correcto, tenemos consciente que la Constitución, el artículo 263, habla de las competencias de los organismos provinciales que estamos en este caso, y asimismo el artículo 41 y 42 de las funciones que tienen los consejos provinciales. Es cierto de que el Consejo Provincial puede, a través de otras instituciones del Estado, organizarse para poder haber un desarrollo minero sustentable y amigable con el medio ambiente. Pero vemos que la provincia no se lo ha tomado en cuenta, ni siquiera se lo ha tomado a los propios actores de la minería, para sustentar esta situación de cuidar el medio ambiente y llegar a poder trabajar y dar de comer a nuestras familias. Ahora, siendo esto nuevo, sí, y siendo también hay una competencia establecida, ¿crees que todavía falta es entender esa competencia? Totalmente, como digo, los gobiernos provinciales y gobiernos cantonales no le han tomado al sector minero como un sector productivo.
una desconfianza, piensa que el sector productivo solo es el agropecuario, con el respeto que se merece, es una actividad muy buena en la provincia, el ganadero igual, pero estamos hablando del sector productivo minero. No se está entendiendo. No se entendiendo prácticamente que está incluido, que no es competencia. Ni del gobierno ni de la prefectura. Ahora, voy donde James. James, el tema de las fuentes de agua es un tema crítico. ¿Cómo proteger ese tema desde las competencias de la prefectura? Antes de nada yo quería tomar una propuesta, Carlos, una propuesta que nosotros la hemos venido estudiando con los compañeros mineros y que sí tiene que ver con los consejos provinciales y que hemos visto que no hay la propuesta de parte de los candidatos. Es la creación de la Comisión de Asuntos Mineros del Consejo Provincial. Esta comisión que debe dar el apoyo técnico, social, ambiental, que está dentro de las competencias de la Constitución de la República, que tiene el Consejo Provincial, que debe darle al pequeño minero, al minero artesanal, para evitar justamente eso, evitar la contaminación, sino que sea una parte técnica, una parte organizada y que maneje esa institución, que dé el asesoramiento a los mineros. Y ya como conclusión y terminar el programa, que se me ha ido el tiempo, es, entonces, todavía no se llega a comprender la real dimensión del sector minero, por un lado, y por otro lado, las propuestas de los candidatos a la prefectura son todavía muy generales, señores. Sí, bueno, específicamente la propuesta minera tiene que ser bastante elocuente. ¿Por qué? El 90% de Zamorano Chilpens vivimos de la actividad de minería y eso no se logra todavía legalizar. No Y están por tanto, truncados. ahora, a la misma inquietud, ¿las propuestas son generales o están aterrizadas? En su totalidad, la competitividad no lo toman a la minería como una productividad. Gracias, Jorge. James. Son generales, porque incluso dentro de la productividad nosotros tenemos que el minero artesanal puede crearse un parque industrial donde el oro salga en joya, como tenemos en Cuenca, en Chordelec, que el producto sale elaborado, que los pequeños mineros seamos capacitados para realizar toda esta situación. Francisco, Jorge y James, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber participado en este pulso electoral y, por cierto, amigos televidentes, hemos llegado al final de este pulso electoral transmitiendo desde Zamora. Y, por cierto, las necesidades de la población vemos que son amplias, son bastantes. Lo importante es quien vaya a ser el nuevo prefecto de la provincia socialice sus propuestas. Zamora tiene un gran potencial. Está en ustedes, entonces, la población de Zamora y en nosotros, los ecuatorianos, en exigir resultados para las próximas elecciones. La democracia no termina con un voto. La democracia inicia con la exigencia y participación de la ciudadanía. Esto fue Pulso Electoral. Soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo domingo. Pulso Electoral.